dedicado a todo San Lorenzo, Neuquén, allá, vamos, yo. Aunque tú me calles, no te pongas triste más, porque tú ya sabes que yo te voy a ir a buscar. Aunque tú me calles, no te pongas triste más, porque llega Superman, porque llega Superman. Aunque tú me calles, no te pongas triste más, porque tú ya sabes que yo te voy a ir a buscar. Aunque tú me calles, no te pongas triste más, porque llega Superman para ponerte a gozar. Yo. Aunque no me crean, nunca me falta el aire, y mi voz se escucha de Neuquén a Buenos Aires. También la gente cree que este clásico. Ahí estábamos escuchando a Luca Vega en lo que era esta semifinal, ¿no?, de talento argentino. ¿Cómo se llamaba el tema que presentaste? ¿Recordás? No pares. No parece. ¿Todo eran composiciones tuyas? Sí, las letras y las pistas que salen son hechas por mi hermano. Bien, decías que, bueno, de a partir de ahí, en realidad siempre, y le alcancé a preguntar a algunos también finalistas de distintos certámenes, se vuelve todo como muy rápido, ¿no? Desde que decís, bueno, volvé otra vez, algo que contabas en el capítulo, en el bloque anterior, volvé de vuelta, presentate y de ahí ya empieza como todo un... Sí, es un proceso grande, porque uno no cae, uno sigue siendo la misma persona. Entonces es como que era muy grande conocer terribles artistas, gente famosa, entonces uno dice, ¿a dónde estoy? En realidad no sabés qué función cumplís ahí, y es algo maravilloso, creo yo. Muy bien, ¿y tenés recuerdos así de alguien que te gustaba mucho, que seguías y que lo pudiste conocer o conocer? En ese momento, que no conocía a Dios, ¿no? En ese momento fue referencias muy grandes, raperos que son muy viejos, por ejemplo Vico C, Funky, gente que sin saber yo las escuchaba, sin conocer de Dios, y eran cantantes cristianos. Me gustaba mucho también lo que hacía Daddy Yankee, Wisin y Yandel, todas esas personas que en el momento estaban pegando muy fuerte, eran como una guía para mí. O sea, yo quería ser como ellos, pero obviamente porque en el momento no conocía a Dios. Claro, bueno, y de ahí tuviste todo este cambio hasta llegar al día de hoy. Contanos un poco cómo fue desde ese punto, desde la semifinal hasta el día de hoy, de todos los cambios que has transitado. En ese tiempo, en ese trayecto, tuve que pelear la pelea más grande de mi vida. Creo que fue algo que no todo el mundo puede salir. Ahí me pasó que terminé de ahí en talento argentino y era muy famoso. Yo nunca la gente se me amontonaba, no me dejaba pasar, no me dejaba subir al colectivo. Eso era algo para mí nuevo y no sabía cómo lidiar con eso. Entonces, desde esa estancia de semifinal, yo venía a Neuquén y tenía que estar encerrado. Era encerrarme o salir y lidiar con la gente que te pedía autógrafos, que te pedía fotos, y yo tenía que ir al colegio que no podía y todo eso. Sí, tu vida normal ya sí, quedó al lado. Entonces, bueno, llegué de allá, lo primero que hicimos fue shows de agradecimiento a gente del interior en distintas localidades, también acá en Neuquén, y de ahí ya empezó el cambio, no para bien sino para mal. Ahí ya empecé a encerrarme solo en mi casa, no quería salir, nadie me visitaba, vivía solo, no podía ir a la escuela, no lidiaba con nadie, solamente, y no salía porque no me gustaba que la gente, entonces, o sea, la fama era muy pesada para mí, entonces yo no la quería y me encerraba para eso. Y de ahí esa soledad me llevó a empezar a buscar otras cosas. Sentía un vacío que no sabía con qué llenarlo. Entonces empecé a buscar en el alcohol, en las drogas. Yo ahí ya tenía 14, 15 años, tenía 16, yo ya venía desde antes en talento argentino. Yo vivo en un barrio, en el barrio San Lorenzo, que es muy común el tema de las drogas, los vicios, la delincuencia y muchas cosas que se vivían en ese tiempo. Hoy en día está mucho más tranquilo. Y yo ya conocía todo ese ámbito. Claro. Entonces, cuando me empecé a sentir solo, yo sentía un vacío que tenía que llenar y sabía con qué llenarlo. Entonces salí afuera, camuflado, empecé a salir y empecé a buscar el refugio en el alcohol, en las drogas, y ahí caí en un pozo que hasta los 21 años, hasta que conocí a Dios, no podía salir. Empecé a consumir alcohol primero, después seguí con la marihuana y
y después seguí con la cocaína, y después todo tipo de drogas probé. Y eso fue en un transcurso de 15, 16 años hasta los 21 años, que fue cuando toqué fondo y necesitaba salir y no podía. ¿Qué pasó? Uno salía a la calle, me la pasaba las 24 horas en la calle, iba poco a mi casa a dormir, a descansar, a comer y seguía en la mía. Gracias a Dios tengo unos padres que son maravillosos, que me apoyaron siempre, nunca me dejaron solo, a pesar de que yo le hacía la vida imposible, que los hacía sufrir, que la pasaban mal por mi culpa, no dormían en la noche, lloraban y le pedían a Dios que me saque de donde estaba. Y bueno, en ese tiempo conocí muchísima gente en la calle, tenía una vida prácticamente deplorable, digamos, porque no vivía bien, no podía tener trabajo, decía que estaban mis padres que me podían mantener, entonces vivía todo el día drogado. Me di cuenta que tenía un problema después de los 18, 19 años, porque era un total descontrol mi vida. Me di cuenta que tenía un problema grave, entonces todos me decían internate, por ejemplo. Es típico, ¿viste? Vos vas y le dices, mira, tengo problemas con la droga, no sé cómo salir. Internate. Claro, rehabilitate, Claro. de alguna manera. Y para mí lo mismo era ir a la cárcel que te digan rehabilitate. Claro. No había diferencia en mí. Entonces por eso mucha gente hoy en día cuando le dicen andar a rehabilitación, encerrate en rehabilitación, vas a salir, le da miedo. Porque es algo que yo lo comparaba con la cárcel. Para mí no era más grave que la cárcel. Entiendo. Entonces no sabía cómo salir. Ahí empecé a conocer, mi hermano primero conoció a Dios, pudo conocerlo y gracias a que él lo conoció empezó a contarme, mirá, esto está pasando, y ahí yo ya tenía problemas más que nada con la cocaína. Era una droga altamente fuerte que vos la consumías y te pedía más al otro día y al otro día, y yo llegaba a un momento que pasaba meses drogado con cocaína. Claro. Entonces todo esto, tu familia vivía todo lo que estabas pasando sí, vos. O se sea, dieron cuenta desde el principio. No. Y eso era lo que más hoy en día me duele, todo el daño que le hice a mi papá, a mi mamá. Entonces, ahí en ese tiempo, bueno, no sabía cómo salir, tuve pensamiento suicida varias veces, quise suicidarme. No tenía trabajo, no me daban, y si me daban lo perdía, porque cuando en la primera que agarraba plata no aparecía en el trabajo durante varios días, entonces me terminaban echando. Ya no tenía, había tenido autos, había tenido motos, había tenido de todo. Vendía todo para poder consumir y me quedé sin nada al final, andaba caminando, no tenía zapatillas, no tenía ropa. Toqué fondo, digamos. Y ahí me di cuenta de que necesitaba un cambio, que un día que llegué a mi casa y le grité a Dios prácticamente. Le reclamé que necesitaba salir y que me ayude, que no podía, que había intentado 1000 veces salir solo con mi propia fuerza y nunca había podido. Y que ya no sabía qué hacer y que si no salía me iba a quitar la vida. Y se lo grité prácticamente. Yo creo que desde ese día empezó un cambio. Me pude poner de novio con una chica que conocí a los 8 años. Me pude poner de novio con ella de nuevo y empezamos a salir, empezó a cambiar todo. Ya lo que era la junta de la calle ya no me atraía tanto, sino que me atraía más estar con ella. Y mi hermano que me iba hablando de Dios es perfecto para hacer las cosas, y me mandó a ella para que yo vaya queriendo ir por ese lado. Y ahí empecé a ir a la iglesia. A los primeros días me quería ir porque yo estaba totalmente en contra. No me interesaba nada de Dios, yo estaba totalmente en contra, como cualquier chico que vos le preguntabas o le hablabas de Dios en la calle. Y empecé a ir. Y ya no terminaba el culto que me retiraba. No aguantaba, me retiraba, me iba. Entonces intenté hasta que empecé a conocer y empecé a entender las cosas de Dios. Y ya llevo 2 años y 9 meses que no consumo ni alcohol ni nada. Bien. Ningún tipo de drogas ni alcohol. 9 meses y prácticamente el 80% de todas las personas que conozco consumen, porque en ese ámbito me manejé siempre. En un barrio además. Y sí, y hoy en día los voy a ver, los visito, y les cuento, y se sorprenden por el cambio que uno ha tenido, porque ellos pensaban al principio, me decían, ellos mismos me lo dicen, yo pensaba que iba a ser un tiempo, un mes como mucho, no te daba más, que ibas a volver a pedirnos a nosotros encima, y hoy en día están sorprendidos por lo que Dios ha hecho en mí, y yo no... Hay una cosa que quiero dejar en claro, que es antes yo era drogadicto
porque no conocía a Dios. Ahora que lo conozco ya no lo soy más, así que es obvio que Dios fue el que hizo el cambio en mi vida. Es muy importante tu testimonio y tu ejemplo de vida, y más importante aún que sigas en la búsqueda de esto, ¿no? Y que también hayas podido volver a la música, porque ahora estás de vuelta. Sí, eso fue algo peleé mucho contra mí mismo, porque yo no quería volver a la música. Había quedado traumado prácticamente por todos los fracasos que había tenido, ¿no? Ajá. Entonces no quería volver, y después, conociendo a Dios, yo me di cuenta de que Él nos había regalado algo, me había regalado algo a mí, que yo lo tenía que utilizar. Entonces, qué mejor manera de utilizarlo para que a personas que están pasando lo mismo que yo pasé puedan llegar a Dios y conocer el camino a la salida. Porque no digo que hay mucha gente ha salido por rehabilitación. Mucha gente ha salido y ha dejado las drogas porque decidieron dejarlas simplemente. Pero a mí me sacó Dios. Así, bueno, estamos compartiendo el testimonio de Lucas Vega, artista, que bueno, ahora vamos a conocer también todo lo nuevo que tenés, porque has vuelto a la música después de todo lo que has pasado, pero lo vamos a conocer en el próximo bloque. Continuamos con mucho más en La Buena Nueva Radio en Vivo.